Bien, acá tenemos un mapa de Israel con la ubicación está el mar de Galilea por una parte, y Nazaret ahí en el centro, y podemos decir que al sur poniente del mar de Galilea está Nazaret en dirección a la tierra de Samaria, lo que era la tierra de Samaria, hacia el sur. Eso es como para tener la idea de la ubicación de Nazaret. Bien, aquí en esta imagen panorámica de Nazaret podemos apreciar parte de un sitio arqueológico de lo que fue el poblado original, donde lo más destacado es el emplazamiento hacia la parte alta del valle, así como lo relata la escritura sobre lo alto de un monte. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4 del 16 al 21, dice: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a ponerlos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bien, el Señor hizo referencia al profeta Isaías, porque él lo había anunciado 740 años antes de Cristo, de que el Mesías vendría, y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41, versículo 27, dice la escritura: yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Así es, bien, el Señor lo había anunciado, y si bien hasta este momento en Nazaret la declaración y mensaje del Señor Jesús, la buena nueva de salvación, aún no llega a Jerusalén, ya está preparado para ir allá. Luego en el capítulo 42 de Isaías, versículo 1 dice: y he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Donde el Señor declara, tal como ocurrió en el bautismo de Jesús: mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Y en los versículos 6 y 7 del mismo capítulo dice el Señor: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Finalmente, en el versículo 16, manteniendo la palabra acerca de los ciegos, de cada uno de ellos se va a dejar ver parte de esas señales, donde claramente podemos reconocer al Mesías esperado. Esto entonces lo veremos más adelante, hacia el final de este capítulo que ya vimos, que estamos viendo. Sí, aquí volvemos al mar de Galilea, a Capernaum, donde comenzó la pesca por medio del Evangelio de Salvación. Sabemos que el Señor Jesús, después de salir de Nazaret, vino a Capernaum, donde además de recoger a sus primeros discípulos, que eran pescadores, y luego otros más, como Felipe, que era de Bethsaida, Mateo, que era de ahí mismo de Capernaum, fue por toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando a mucha gente. Y justamente en ese andar allí en Capernaum es cuando salen a su encuentro dos ciegos, como lo relata el Evangelio de Mateo, capítulo 9, del 27 al 31. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo:
ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Aquellos ciegos, aunque no podían ver, se supone que siempre fueron asistentes a la sinagoga donde se leía la escritura, y ellos, escuchando habitualmente, habían aprendido, y no solo eso, sino que guardaban en su corazón la esperanza de conocer al Mesías, al Rey de Israel, al Hijo de David, que ahora en esta oportunidad se hacía realidad con su presencia inequívoca para ellos. Y en esta expresión tan potente, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Qué grande expresión y declaración de aquellos ciegos, porque mientras en Nazaret la gente solo puso atención y buscó en Jesús solo al hijo de José, estos ciegos con esperanza guardada lo llamaron Hijo de David, traspasando las fronteras de lo visible humanamente y ubicándose en una dimensión sobrenatural con el Cristo esperado. Y de esta misma manera, un ciego en Jericó, un tal hijo de Timeo, como lo relata el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 y 47, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, con todo el amor y misericordia de Dios, no solo lo sanó de la ceguera, sino que lo salvó para vida eterna. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Los ciegos no necesitan, traducida como fe en Dios, podrían reconocer al Mesías, porque alguna vez en cada lectura que se hacía del profeta Isaías, al pasar por el capítulo 41, versículo 21, donde dice, alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Hace la exacta referencia al rey de Jacob, al rey de Israel, que de acuerdo a la profecía obedece únicamente a un descendiente del rey David, al Hijo de David, a nuestro Señor Jesucristo, y para siempre, eternamente. Sí, siempre aquí en la orilla, en el mar de Galilea, pero ahora una vez más en el anochecer, en este mar de Galilea, momento para señalar la gracia de Dios sobre nuestras vidas, viviendo este tiempo que el Señor allá en Nazaret llamó el año agradable del Señor. Este grandioso tiempo de su gracia perdonadora y restauradora, y que para Israel, su pueblo escogido primeramente, el Señor lo señala a través del profeta Isaías en el capítulo 42, del 18 al 21, y dice, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Efectivamente, nuestro Cristo amado vino a Israel para perdonar, al igual que para todos los que hemos creído en su nombre, para pasar, el Señor vino para pasar por alto nuestras faltas, nuestros pecados pasados, y perdonar con sacrificio por su sangre bendita derramada en la cruz del Calvario, por su amor eterno. Porque así como dice esta palabra muy, muy firme el profeta Isaías, donde dice,
¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? Porque justamente el Señor vino a perdonar y vino de esa manera a no ver ni a escuchar todas nuestras faltas, nuestros pecados. Él vino a perdonar, derechamente a perdonar. Y en este tiempo de la gracia, en este año agradable del Señor, como lo llama Él, es el tiempo en el cual todos nuestros pecados son perdonados por Él. Todos, absolutamente todos. Todo es perdonado por el Señor. Y en esa gracia, en ese mismo sentido, y ahora para terminar, eh, y para tener presente siempre lo siguiente, primero, en primer lugar, los ciegos, unos en Galilea y otros en Jericó, en la gracia de Dios reconocieron al Mesías, haciendo realidad lo anunciado por los profetas, reconociendo al Rey de Israel, al Hijo de David, a nuestro Cristo amado, a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Por otra parte, en segundo lugar, el estar llenos de la esperanza que Dios había puesto en ellos por medio de la palabra y el haberla albergado en su corazón, se tradujo en lo que el Señor les demandó el día de su encuentro con ellos. Conforme a vuestra fe sea hecho, y vuestra fe te ha salvado. En tercer lugar, esta misma condición sigue vigente hasta que el Señor vuelva nuevamente, y es reconocerle como el Mesías Salvador y doblegarnos ante Él como aquel Rey que llena nuestra vida, nos levanta y nos hace partícipes de todos sus bienes, porque hemos creído en Él y en su amor eterno. Y finalmente, una despedida ya sea a mi Señor y Salvador Jesucristo toda honra, gloria y alabanza por siempre. Un gran abrazo en el amor de Cristo y será hasta pronto y hasta el próximo capítulo y mensaje de este título, Reconociendo al Mesías. Dios les bendiga grandemente.